No creía en nada. Para mí, ese cuerpo detrás del cristal no era más que un muñeco de cera, una atracción turística diseñada para sacar dinero a la gente desesperada. Esa noche, mi única intención era reírme. Quería demostrarme a mí mismo y al mundo que todo aquello era una inmensa farsa. Me acerqué al cristal con el teléfono en la mano, listo para sacar la foto más irrespetuosa que mi mente retorcida pudiera imaginar. Estaba decidido a profanar aquel silencio con mi cinismo, a romper la mística de aquel lugar sagrado. Pero entonces, el frío me paralizó. No era el frío del invierno en Asís, que ya de por sí cala los huesos. Era un frío diferente, antinatural, que nacía desde la médula de mi columna vertebral. El aire se volvió denso, irrespirable, como si de repente me hubiera sumergido en el fondo del océano. Intenté moverme, intenté soltar una carcajada para espantar el miedo, pero mi garganta se cerró herméticamente. Y lo que sucedió después, allí, frente a la tumba del beato Carlo Acutis, a las 3 de la madrugada, no fue un sueño. No fue una alucinación por el cansancio. Fue el terror más absoluto que un ser humano puede sentir cuando lo sagrado choca violentamente contra un corazón de piedra. Lo que vas a escuchar a continuación es la historia que el Vaticano no suele poner en los folletos turísticos. Es mi historia. La historia de cómo un vigilante nocturno, un hombre roto y lleno de odio, intentó burlarse de un santo adolescente y terminó de rodillas, temblando y suplicando piedad ante el inmenso poder de Dios. Prepárate, porque nada de lo que te han contado sobre la paz de los santos te ha preparado para el estruendo de su gloria. Bienvenidos, queridas hermanas y hermanos, a un nuevo encuentro aquí, en vuestro hogar, Huellas del Cielo. Hoy mi voz tiembla un poco al presentarles este relato. Normalmente, nos reunimos para hablar de la dulzura de la Virgen, de los milagros tiernos de Jesús o de la alegría contagiosa de Carlo Acutis. Nos gusta recordar a Carlo con sus zapatillas deportivas, su mochila y esa sonrisa que parece iluminar Internet. Pero hoy vamos a adentrarnos en un territorio diferente, uno más oscuro y profundo. Vamos a hablar del temor de Dios. Y no me refiero al miedo de un esclavo hacia su amo, sino a ese estremecimiento sagrado, ese vértigo cósmico que ocurre cuando la eternidad irrumpe sin previo aviso en nuestro pequeño y frágil mundo material. A veces, la santidad no es una caricia suave. A veces es un fuego devorador que necesita quemar la maleza seca y podrida de nuestra alma antes de poder plantar nuevas flores. Esta historia nos lleva a las calles empedradas, antiguas y silenciosas de Asís, Italia. Allí, en el santuario del despojo, donde descansa el cuerpo de Carlo, ocurrió un suceso que ha circulado en voz baja, casi como un secreto a voces, entre los custodios y trabajadores del lugar. El protagonista es Roberto. Quizás conozcas a un Roberto. Quizás sea tu esposo, que se queda fuera de la iglesia fumando un cigarrillo esperando a que termines la misa. Quizás sea tu hijo, ese que te dice con arrogancia que la religión es para gente débil y que se burla cuando te ve rezar el rosario. O quizás, en algún momento oscuro y doloroso de tu vida, tú has sido Roberto. Roberto era un hombre endurecido, un exmilitar convertido en guardia de seguridad nocturno, cuyo corazón estaba blindado con capas y capas de dolor, resentimiento y escepticismo. Él creía que tenía el control absoluto de su realidad. Creía que Dios era un cuento de hadas cruel inventado para adultos asustados. Pero esa noche de noviembre, Roberto descubrió que hay puertas que, una vez abiertas, no se pueden cerrar, y que hay miradas que, aunque provengan de un cuerpo dormido en la muerte, pueden ver hasta el fondo de tus pecados más ocultos. Te pido por favor que no veas este video como un simple entretenimiento o una historia de terror. Si tienes a alguien en tu familia lejos de la fe, alguien por quien has llorado noches enteras pidiendo su conversión, quédate hasta el final, porque lo que Roberto vivió es la prueba definitiva de que no hay corazón, por duro y frío que sea, que pueda resistirse cuando el cielo decide actuar con toda su potencia. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, porque estas son las historias que el mundo necesita recordar. Vamos a apagar las luces, a cerrar los ojos del cuerpo y a abrirlos del alma. Empecemos. Para que podáis comprender la magnitud del milagro,
Primero tengo que haceros sentir la densidad de la oscuridad que habitaba en el pecho de Roberto. No estamos hablando simplemente de un hombre indiferente que no iba a misa los domingos. Estamos hablando de un hombre que estaba, literalmente, en guerra con el cielo. A sus 58 años, la vida no le había tratado con suavidad. Le había golpeado con la fuerza de un martillo una y otra vez. Había perdido a su esposa, Elena, hacía 7 años, víctima de una enfermedad larga, dolorosa y degenerativa. Elena era una mujer de fe inquebrantable, y Roberto la vio rezar hasta el último día, consumiéndose en una cama de hospital, suplicando una curación que nunca llegó. Cuando el monitor cardíaco de Elena emitió ese pitido continuo y final, Roberto sintió que algo se rompía dentro de él para siempre. «Si existieras», le gritó al techo del hospital y al cielo plomizo el día del funeral, «no habrías permitido tanto dolor inocente». Desde ese día, decidió con una lógica fría y militar que el universo estaba vacío, que éramos solo biología, células que se apagan, y casualidad, y que la esperanza era una droga peligrosa para los necios que no querían aceptar la realidad. La ironía del destino, o quizás el humor misterioso de la providencia, quiso que la empresa de seguridad le asignara el turno de noche en el santuario del despojo en Asís. Él, el mayor ateo y blasfemo de la región, encargado de proteger uno de los lugares más sagrados y visitados del momento. Necesitaba el dinero desesperadamente, así que aceptó, pero lo hizo con un profundo asco y desprecio. Noche tras noche, Roberto observaba a los peregrinos desde su puesto de vigilancia. Veía llegar a madres desesperadas, con los ojos rojos de llorar, empujando sillas de ruedas con niños enfermos. Veía a jóvenes arrodillados, llorando de emoción pegados al cristal de la tumba. Veía las cartas amontonadas, las fotos de familiares, las flores frescas, y en lugar de conmoverse ante el dolor humano, sentía una rabia volcánica. En su diario personal, que escribía durante las horas muertas de la madrugada, anotaba frases duras. «Me dan pena. Le hablan a un chico muerto como si pudiera escucharles. Besan el cristal como si fuera mágico. Si supieran que ahí abajo solo hay huesos, polvo y descomposición, se irían a casa a enfrentar sus vidas miserables. Todo esto es un negocio montado por los curas para aprovecharse del dolor ajeno». Esa era la mentalidad de Roberto. El desprecio absoluto. Pero había algo que le molestaba especialmente, algo que se le clavaba como una espina: la serenidad del rostro de Carlo. Cada vez que hacía su ronda y el haz de luz de su linterna iluminaba el rostro del joven beato, esa expresión de paz sobrenatural le revolvía el estómago. «¿Por qué él parece tan tranquilo?», se preguntaba con una envidia corrosiva. «¿Por qué mi Elena murió gritando de dolor y miedo y este chico parece que está soñando con los ángeles?». La envidia espiritual se convirtió en una obsesión oscura. Empezó a sentir que la sonrisa de Carlo era una burla personal, un insulto directo hacia su sufrimiento y su soledad. Llegó noviembre, una noche especialmente fría, de esas en las que la niebla del Valle de Umbría sube y abraza la basílica como un sudario, ocultando la luna y las estrellas. Roberto llegó a su turno de muy mal humor. Antes de entrar, había tenido una discusión acalorada en la garita de seguridad con Marco, el guardia del turno de tarde. Marco era un hombre sencillo, mayor y muy devoto, que siempre dejaba una estampa de la Virgen en el escritorio antes de irse. Esa noche, Marco le había dicho con preocupación: «Roberto, no entres ahí con esa actitud. Te veo la cara. Estás demasiado cargado de odio. Ten cuidado. Con las cosas de Dios no se juega. Carlo es muy poderoso intercediendo y no le gustan los corazones soberbios». Aquellas palabras le sentaron como un veneno caliente en las venas. «¿Poderoso?», pensó Roberto mientras se ajustaba el cinturón del uniforme y revisaba su linterna. Un cadáver no es poderoso. Un cadáver es abono. Es materia inerte. La ira se apoderó de él completamente. Esa noche decidió que iba a cruzar la línea. No iba a romper nada físico, porque no quería perder su empleo y su sueldo. Su plan era más siniestro, más espiritual. Quería profanar el momento, la atmósfera. Quería situarse frente al cuerpo, solo, sin testigos, y grabar un video burlándose, diciendo barbaridades, desafiando a ese supuesto santo a que hiciera algo.
Quería demostrarse a sí mismo que no caería ningún rayo, que el silencio seguiría siendo silencio y que su compañero Marco era un estúpido supersticioso. El reloj de la torre marcó las 2 de la madrugada. El sonido de las campanas retumbó en el aire helado, pero dentro del santuario el silencio era sepulcral, casi sólido. Si alguna vez habéis estado en una iglesia antigua y vacía de noche, sabéis que tienen un sonido propio. La madera de los bancos cruje como si alguien invisible se sentara, el viento silba por las rendijas de las vidrieras centenarias, y las sombras parecen alargarse y cobrar vida propia con el movimiento de las velas votivas. Roberto comenzó su ronda habitual. Sus botas militares resonaban con un eco seco y autoritario sobre el suelo de piedra. Clac, clac, clac. Verificó las puertas laterales, cerradas. Verificó la sacristía, todo en orden. Solo quedaba la nave central, el pasillo largo que conduce al monumento donde reposan los restos del joven Carlo. Mientras caminaba por el pasillo central, una sensación extraña comenzó a invadirle. Al principio fue algo puramente físico. Hacía frío en la iglesia, un frío húmedo de piedra antigua, pero él empezó a sudar. Gotas de sudor frío le bajaban por la espalda, pegando la camisa a su piel. Es la calefacción, debe estar estropeada y soltando aire caliente, se dijo a sí mismo, intentando racionalizar el miedo instintivo que empezaba a nacer en la boca de su estómago. Pero en el fondo sabía que la calefacción estaba apagada a esas horas. Al llegar frente a la tumba, la iluminación era tenue, casi onírica. Solo unas luces de emergencia y el resplandor vacilante de las velas iluminaban el rostro de Carlo Acutis tras el cristal. Roberto se detuvo, miró a su alrededor con paranoia. Estaba solo, absolutamente solo en esa inmensidad de piedra y arte sacro. O al menos, eso creía. Sacó su teléfono móvil del bolsillo. Iba a grabar el video para enviárselo a Marco y humillarlo. «Mira, Marco», pensó ensayando su discurso mentalmente, con una sonrisa torcida. «Estoy aquí delante de tu ídolo, y voy a decirle 4 verdades a este chico muerto». Levantó el teléfono y encendió la cámara. Pero entonces, sucedió lo primero inexplicable. En la pantalla del móvil, la imagen de la tumba se distorsionaba violentamente. Rayas grises, estática, colores invertidos. La imagen saltaba como si hubiera una interferencia magnética brutal, como si estuviera cerca de un reactor nuclear. «Maldita tecnología barata», murmuró Roberto con rabia, golpeando el teléfono contra la palma de su mano. Lo reinició. Nada. La pantalla parpadeó una vez en rojo y se quedó en negro. El teléfono murió por completo, a pesar de tener la batería cargada al 100%. Lo guardó con furia en el bolsillo. «No importa», dijo en voz alta. Y su voz retumbó en la iglesia con un eco que sonó antinatural, metálico, como si las paredes devolvieran su voz distorsionada. «No necesito grabarlo para saber que eres un fraude». Dio un paso más. Cruzó el cordón de terciopelo rojo, esa barrera que tenía estrictamente prohibido traspasar salvo emergencia. Se situó en la zona prohibida, a escasos centímetros del cristal. Puso su cara casi pegada a la de Carlo, violando el espacio sagrado. Y ahí, con la arrogancia del que se cree superior a Dios, comenzó a susurrar. Empezó a soltar todo su veneno acumulado en 7 años de soledad. Insultó la fe de los peregrinos que había visto llorar. Se burló de la Eucaristía llamándola un simple pedazo de harina sin valor. Se burló de la juventud de Carlo, diciendo que había desperdiciado su vida rezando a la nada en lugar de vivir de verdad. «Estás muerto», le susurró al cristal, con los dientes apretados y los ojos inyectados en ira. «Tú estás muerto y mi esposa está muerta, y no hay nada más. No hay nada más. Todo es mentira». Fue un desafío directo, un reto lanzado a la cara de lo sagrado. Y el cielo, que es infinitamente paciente pero no indiferente, aceptó el reto. Fue entonces cuando la atmósfera cambió drásticamente. El aire pareció comprimirse. Primero fue el olor. En medio de esa iglesia fría, que siempre olía a cera vieja, humedad y un poco a polvo acumulado, de repente, una ráfaga de aire cálido golpeó el rostro de Roberto. Pero no era aire normal. Era un aroma intenso, abrumador, dulcísimo,
Olía a rosas frescas, a lirios recién cortados, a nardos y a un incienso real que no se parece a nada de este mundo. Era el olor de santidad, pero tan denso y fuerte que a Roberto le costaba respirar, como si el aire se hubiera convertido en perfume líquido. Roberto retrocedió un paso, confundido, llevándose la mano a la nariz, tosiendo. «¿Quién ha echado perfume aquí?», gritó, con la voz temblorosa, mirando a las sombras, pensando que quizás alguien se había escondido en la iglesia para gastarle una broma pesada. Nadie respondió, pero el silencio se rompió. Empezó a escuchar un sonido. Bum, 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 bum. Al principio pensó que era su propio corazón acelerado por el susto. Se llevó la mano al pecho, buscando su propio ritmo. Pero el ritmo no coincidía. Su corazón iba a 1000 por hora, desbocado por el pánico. Pero el sonido que escuchaba fuera de él era lento, potente, majestuoso. Bum, 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 bum. El sonido venía de dentro de la tumba. Era un latido, fuerte, rítmico, como si un micrófono de alta potencia estuviera amplificando un corazón humano vivo y gigante justo al otro lado del cristal. El sonido rebotaba en las paredes de la iglesia, llenándolo todo. La piedra vibraba. El suelo bajo sus botas vibraba con cada latido. Era un sonido primordial, el sonido de la vida misma. Roberto quiso correr. Su mente lógica, su instinto de supervivencia militar entrenado durante años, le gritaba: «¡Vete! ¡Sal de aquí ahora mismo! ¡Corre!». Pero sus piernas no respondían. Estaba clavado al suelo, como si la gravedad hubiera aumentado 10 veces, como si una mano invisible y pesada le sujetara los tobillos. La parálisis del terror se apoderó de él. Intentó gritar, pero no le salía la voz, solo un gemido ahogado. Y entonces vio lo que cambiaría su existencia para siempre. Roberto jura, y lo ha jurado ante sacerdotes, ante su propia familia y ante el obispo con lágrimas en los ojos, que la expresión de Carlo cambió. No es que el cuerpo se levantara como en una película de terror. Fue algo mucho más sutil y por eso mismo mucho más terrible para su conciencia. La luz dentro de la tumba pareció intensificarse, no como una bombilla eléctrica, sino como una luz blanca, pura, líquida, que emanaba del propio cuerpo del chico, como si la carne se hubiera vuelto translúcida. Sintió que la presencia del alma de Carlo llenaba todo el espacio, expulsando cualquier sombra. Ya no estaba frente a un cadáver, estaba frente a alguien vivo, alguien inmensamente vivo, despierto y poderoso. Una voz interior, que no entraba por sus oídos, sino que resonaba directamente en el centro de su pecho, vibrando en sus costillas, le habló. No era una voz de ira, no era un trueno castigador, era una voz joven, increíblemente serena, pero cargada de una autoridad inmensa, una autoridad que hace doblar las rodillas a los reyes. La voz le dijo claramente, palabra por palabra: «Roberto, ¿por qué lloras por lo que no has perdido y desprecias lo que puedes ganar?». En ese instante, esa luz cegadora que parecía salir del pecho de Carlo actuó como un espejo del alma. En una fracción de segundo, Roberto no vio al santo, se vio a sí mismo, pero se vio como Dios lo veía, vio su propia alma desnuda, vio la fealdad de su amargura, la negrura viscosa de su odio, la suciedad de sus intenciones, la soberbia ridícula de sus blasfemias. Sintió el dolor físico que sus palabras causaban al corazón de Jesús. Comprendió que cada insulto que había lanzado no se perdía en el vacío, sino que hería el amor. No fue un monstruo lo que le asustó, fue la pureza absoluta e incandescente de la presencia de Dios es insoportable para quien está sucio. Roberto sintió que se quemaba por dentro. El fuego del amor de Dios le estaba abrazando la conciencia. Era un dolor de arrepentimiento tan agudo que sintió que iba a morir allí mismo, que su corazón no aguantaría tanta verdad. Sus piernas cedieron finalmente. Cayó de rodillas, golpeando el mármol con fuerza, un golpe seco que resonó en la nave. No se arrodilló por devoción, se arrodilló porque el peso de la gloria de Dios lo aplastó. El latido boom boom se hizo ensordecedor, sincronizándose con el suyo, hasta que sintió que su pecho iba a estallar por la presión.
Se cubrió la cara con las manos, incapaz de sostener la mirada de esa presencia invisible pero real, y rompió a gritar. ¡Perdón! ¡Perdón!, aulló en la soledad de la iglesia, llorando como un niño pequeño, con un llanto desgarrador que venía de lo más profundo de sus entrañas, un llanto que llevaba 7 años retenido. No lo sabía, no sabía que estabas vivo. Perdóname, Dios mío, perdóname. La experiencia intensa duró quizás 1 minuto, quizás 1 hora. En esos estados del alma, el tiempo pierde su significado. Poco a poco, el latido ensordecedor fue bajando de volumen hasta convertirse en una paz profunda, un silencio habitado. El olor a rosas permaneció, suave, reconfortante, como un abrazo materno después de la tormenta. Roberto quedó tirado en el suelo de mármol, acurrucado en posición fetal, empapado en sudor y lágrimas, temblando incontrolablemente. Su uniforme estaba arrugado, su cara pegada al suelo frío. Pero algo fundamental había cambiado. Ya no había miedo. El terror paralizante había dado paso a un dolor profundo, sí, el dolor del arrepentimiento, pero también a un consuelo que no había sentido desde antes de la muerte de su esposa Elena. Sintió, con una certeza que superaba cualquier lógica, que no estaba solo. Sintió que Elena estaba bien, que estaba viva en otro lugar, y que este chico, Carlo, le había abierto la puerta para entenderlo. Así pasó el resto de la noche. El ateo, el blasfemo, el guardia de seguridad duro, pasó la madrugada rezando sin saber rezar, hablando con Dios desde el suelo. Cuando el sacerdote encargado abrió las puertas de la sacristía a las 6:30 de la mañana para preparar la primera misa, se encontró con una escena que lo dejó helado. El guardia de seguridad, ese hombre rudo, cínico y mal encarado, que siempre evitaba mirarle a los ojos y que nunca respondía al saludo, estaba arrodillado frente a la tumba de Carlo. Estaba temblando, con los ojos hinchados de tanto llorar, y tenía entre las manos un rosario de plástico barato que seguramente había encontrado en la caja de objetos perdidos y que ahora apretaba como si fuera el tesoro más grande del mundo. El sacerdote se acercó con cautela, preocupado. «Roberto, ¿estás bien? ¿Ha pasado algo? ¿Alguien ha entrado?» Roberto levantó la vista. Su rostro estaba transformado. Parecía 10 años más joven, a pesar del agotamiento extremo. Tenía esa mirada limpia, brillante y húmeda de quien ha visto la verdad cara a cara. Con la voz rota, apenas pudo susurrar: «Padre, está vivo. Todo es verdad. No son cuentos, Padre. La Eucaristía es verdad. Él está vivo». Esa misma mañana, Roberto pidió confesión. El sacerdote tuvo que sentarse allí mismo, en un banco de la iglesia vacía, porque Roberto no podía esperar. Fue una confesión de 3 horas. Roberto vomitó todo el veneno, toda la rabia, todo el odio que había acumulado durante años. Lloró por su esposa, lloró por sus burlas, lloró por su incredulidad. El sacerdote testificó después, en privado, que nunca en sus 40 años de sacerdocio había visto una conversión tan radical, violenta y hermosa. Fue un alma rescatada del borde del mismo infierno por la mano de un adolescente con zapatillas. Roberto no dejó su trabajo. Siguió siendo vigilante en el santuario del despojo. Pero su guardia cambió para siempre. Ya no vigilaba un museo de huesos. Ahora se consideraba un custodio del rey. Los peregrinos empezaron a notar el cambio. Ese guardia serio que antes asustaba, ahora les sonreía con una dulzura extraña. Y a veces, cuando veía a alguien llorando desesperado frente a la tumba, tal como él había visto a tantos antes con desprecio, ahora se acercaba suavemente. Les ponía una mano firme en el hombro y les decía con una certeza absoluta, con la autoridad de un testigo ocular: «Llora, pero ten fe. Él te escucha. Te lo digo yo, que sé que escucha. No le hables a la muerte, háblale a la vida. Él está aquí». Hermanos y hermanas, la historia de Roberto es un recordatorio poderoso y urgente para los tiempos que vivimos. A veces pensamos que Dios está callado, que se ha olvidado de nosotros. A veces pensamos que los santos son solo figuras históricas en estampitas de papel que no tienen poder real. Pero Carlo Acutis, el ciberapóstol, sigue trabajando,
Sigue navegando, no por internet, sino por los corazones de los hombres. Sigue pescando almas, incluso aquellas que vienen a burlarse, incluso aquellas que parecen casos perdidos y endurecidos. El milagro aterrador de Roberto no fue ver luces o escuchar latidos, aunque eso fue lo que rompió su resistencia. Esos fueron solo los medios. El verdadero milagro, el prodigio sobrenatural más grande, fue que un corazón de piedra se convirtió en un corazón de carne. El miedo inicial de Roberto fue necesario para romper la costra de su orgullo, para agrietar el muro y dejar entrar la luz. A veces, Dios tiene que gritarnos, tiene que sacudirnos los cimientos, para que dejemos de ser sordos a su amor. Y ahora quiero preguntarte a ti, que me escuchas desde la intimidad de tu hogar. ¿Conoces a alguien con el corazón duro como el de Roberto? ¿Tienes un hijo, un marido, un hermano que se burla de tu fe y te hace sufrir? No te desanimes, no dejes de rezar. Roberto parecía el enemigo número uno de Dios, y bastó un segundo de su presencia para transformarlo en su mejor soldado. Quizás este relato sea la herramienta que Dios quiere usar hoy. No te quedes esta historia para ti. Compártela. Haz que llegue a esos Robertos que hay por el mundo, perdidos en su propia oscuridad. Dale un me gusta a este video para que más personas descubran que Dios está vivo y actuando. Y déjanos en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido una presencia inexplicable que te hizo cambiar de rumbo o reafirmar tu fe? Queremos leerte. Que el Beato Carlo Acutis interceda por todos nosotros, especialmente por los que han perdido la esperanza, y que la paz del Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esté siempre con vosotros. Hasta el próximo video aquí, en Huellas del Cielo.